Qué bueno es poder alabar al Señor. Estas canciones que van mostrando lo que Él es y los propósitos que Él tiene en nuestras vidas. Nada de lo que sucede, nada de lo que pasa es por casualidad. Dios tiene el control, Él es soberano. Pero cada cosa que pasa es para poder glorificar su nombre, ¿sí? Él permite que cada circunstancia, cada situación que nos permite pasar o vivir es para poder glorificarle a Él. Y justamente es un poco el tema de lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a abrir nuestra Biblia en Daniel capítulo 1. Gracias. Daniel capítulo 1. Y vamos a encontrar acá la vida de 4 jóvenes. Voy a mencionar 4 jóvenes. 4 jóvenes que trascendieron a través de los tiempos. 4 jóvenes que marcaron la diferencia. Vamos a ver un poquito el contexto. Allí ellos habían sido llevados cautivos. Todo el pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia. Y ellos estaban allí también cautivos, esclavos. Pero vamos a ver que estos jóvenes pudieron marcar la diferencia con el resto del pueblo, pero que también han trascendido a través de los tiempos. Porque hoy nosotros podemos ver sus vidas, su historia, y somos motivados a través de su ejemplo. Vamos a ver el versículo 1. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Qué interesante es ahí ver que Nabucodonosor y todo su ejército habían sitiado Jerusalén, y dice que Dios lo entregó en sus manos. Ese Dios del cual cantábamos, dice que entregó a su pueblo en la mano del enemigo. ¿Pero por qué lo entregó? Por sus propios pecados, por sus malas decisiones, por no buscar a Dios, por confiar en sí mismo y dejar a Dios de lado. Dice que Dios lo entregó en manos de sus enemigos. Y aquí vamos a ver la vida de estos 4 jóvenes. Y vamos a ver que ellos trascendieron a través de los tiempos porque tuvieron 6 acciones que vamos a ver ahora. 6 acciones que nosotros debemos tener si queremos realmente marcar la diferencia y dejar una marca en este mundo. No estamos solamente de paso, no estamos solamente viviendo o sobreviviendo. Estamos en este mundo por el plan de Dios y por propósito de Dios. Y es importante que mientras estemos en este mundo podamos dejar marcas en la vida de otras personas. Y lo primero que veo acá en la vida de estos jóvenes, dice el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Vamos a ver, en primer lugar, que ellos, estos jóvenes, no rebajaron su realeza. Y la primera acción que debemos tener, no rebajar nuestra realeza. A pesar de la situación en la cual ellos se encontraban, ellos eran esclavos. Sin embargo, cuando escogen jóvenes, escogen a príncipes. Ellos eran príncipes. Ellos eran personas de la realeza. Y a pesar de la circunstancia en la cual ellos estaban viviendo, ellos no rebajaron su realeza. Eso nos muestra que nosotros somos reyes y sacerdotes. Dice que el Señor nos colocó en un lugar de posición. Somos hijos de Dios. Y no importa la circunstancia que podamos pasar, nunca olvidemos que somos hijos de Dios, que somos reyes y sacerdotes. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia. En medio de la situación, en medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles, en medio de la situación económica, en medio de las pruebas, lo que va a mostrar
o va a marcar la diferencia es que nosotros mostremos lo que somos. Como cantábamos recién, tenemos propósito. Y nuestro propósito es glorificar a Dios. Que la gente vea que nosotros somos hijos de Dios en medio de la circunstancia difícil. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en estos jóvenes? Es que eran príncipes, eran de la realeza. Y en primer lugar ellos no rebajaron su realeza. No dejaron que la circunstancia que los rodeara los humillara. Eran personas importantes. Estaban pasando por una situación difícil. Siendo esclavos, ellos permanecían con esa realeza que el Señor le había dado. No solamente no rebajaron su realeza, sino que mantuvieron su testimonio. En segundo lugar, dice el versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. No eran cualquier persona que iban a buscar, que el rey quería. Eran personas de la realeza, pero en segundo lugar, personas que habían mantenido su testimonio en alto. Dice, no había tacha alguna. Dice, de buen parecer, de buena presencia, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Cuáles eran las características que ellos buscaban? Personas sin tacha, personas de buena presencia, personas que sean idóneas, personas que estén capacitadas. Y vamos a ver que estos cuatro jóvenes reunían esa característica. Y qué interesante es ver en toda la historia de Daniel, que en un momento querían acusarlo a él en algo y no encontraban nada de qué acusarlo. Personas sin tacha, personas que habían mantenido su testimonio, personas que no habían rebajado su realeza, pero personas que mantenían su testimonio irreprensible. Tercera acción, rodéate de amigos fieles. Rodéate de amigos fieles. Dice el versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que les criase 3 años, para que al fin de estos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Vamos a ver que Daniel no estaba solo. Vamos a ver que Daniel tenía amigos. Y estos amigos de Daniel eran personas fieles, personas que amaban a Dios, personas que estaban dispuestos a jugarse por Dios. Aún los amigos, cuando fueron llevados al horno de fuego por no querer postrarse delante de la imagen de Nabucodonosor, fueron llevados al horno de fuego y ellos permanecieron fieles a Dios. Y Dios los libró. No eran cualquier personas, no eran cualquier amigos. Eran amigos que amaban a Dios, amigos que tenían la convicción de lo que creían y que estaban dispuestos aún a entregar su vida para servir al Señor. Ahora, qué importante es rodearnos de amigos que nos lleven a acercarnos a Dios. Qué importante es tener personas a nuestro lado que nos llevan a crecer. ¿Cómo son las personas que nos rodean? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Son personas fieles? ¿Personas que aman a Dios? ¿Personas que te llevan al crecimiento? ¿Personas que te acercan a Dios? Es importante tener amigos fieles. Daniel se rodeó de amigos fieles. Aún en las situaciones difíciles que a veces tuvieron que enfrentar, se juntaban ellos y oraban a Dios para que el Señor les revele su voluntad. Entonces vamos a ver que ellos no rebajaron su realeza, mantuvieron su testimonio, pero también se rodearon de amigos fieles. Qué importante es tener personas que nos lleven y nos acercan a Dios. En cuarto lugar, no negocies tus convicciones. Dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey,
ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que vea vuestro rostro más pálido que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, sobre Ananías, sobre Misael y Azarías: te ruego pues que haga la prueba tus siervos por 10 días, y nos den legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los otros muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbre. Dice el versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Estos jóvenes eran adolescentes, 16, 17 años aproximadamente tenían. Personas que tenían una firme convicción de lo que creían y lo que iban a hacer. Personas que no querían ceder sus convicciones por la situación que los rodeaba, sino que ellos estaban dispuestos a mantener sus convicciones y no contaminarse con la comida del rey. Qué importante es mantener nuestras convicciones en medio de las circunstancias difíciles, ¿no? Podemos adaptarnos, podemos amoldarnos a veces a las circunstancias, o podemos tomar decisiones a veces que van comprometiendo nuestras convicciones o nuestro testimonio. Pero qué importante es ver a estos jóvenes que ellos sabían lo que querían y que estaban dispuestos a comer legumbre, pero no contaminarse con la comida que el rey sacrificaba a los ídolos. Para ellos era importante. Y dice que al cabo de los 10 días, el rostro de ellos estaba mucho mejor que el de los otros muchachos que comían y bebían de la comida del rey. Ahora vamos a ver que estos jóvenes estaban dispuestos a ser fieles a Dios y no negociar sus convicciones. Pero también vamos a ver en quinto lugar que estos jóvenes se tomaron de la gracia de Dios. Dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia, ¿no? Delante del jefe de los eunucos. Qué importante es ver la gracia de Dios, porque en medio de la circunstancia difícil, lo que nos va a sostener es la gracia de Dios. Lo que nos va a mantener firme, lo que nos va a ayudar a no comprometer nuestras convicciones, a guardar nuestro testimonio, a recordar nuestra realeza, es la gracia de Dios. Si estamos acá es por la gracia de Dios, no es por nuestros propios méritos. La gracia de Dios que nos sostuvo, que nos mantiene, que nos va a seguir manteniendo hasta que Él nos venga a buscar. Y necesitamos tomarnos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Fíjense que ahí el jefe de los eunucos estuvo dispuesto a negociar con Daniel, ¿no? Él le podía haber dicho, no, toma la comida y come esto. Pero la gracia de Dios fue lo que lo llevó a él a mostrar que ellos eran diferentes. La gracia de Dios es lo que nos sostiene. La gracia de Dios es lo que nos va a ayudar en el ministerio, en nuestra familia, en el trabajo, en cada cosa que hagamos. La gracia de Dios es la que nos va a sostener. Qué importante es tomarnos de la mano de Dios y confiar en su gracia. Y en sexto lugar, vamos a ver en estos jóvenes que se dejaron enseñar. Versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en toda letra y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en todas las visiones y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen al jefe de los eunucos, el jefe de los eunucos lo trajo delante de Nabucodonosor.
Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues enviaron delante del rey. En estos asuntos de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el primer año del reinado de Ciro. Vamos a ver que estos jóvenes se dejaron enseñar. Dice que ellos fueron apartados, veíamos en el versículo 4 al final, y que le enseñasen las letras y la lengua de los caldeos, ¿no? Estos jóvenes fueron apartados y fueron instruidos con la lengua, ¿no? Y toda la historia de los caldeos. Ahora, es interesante ver que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, lo que ingresaba dentro suyo. Pero sí él permitió que se le enseñase la letra de los caldeos, la letra y la lengua de los caldeos. Él estuvo dispuesto a aprender. Él estuvo dispuesto a ser enseñado. Y qué importante es tener humildad. Qué importante es dejar que otro nos enseñe. A veces pensamos que lo sabemos todo. Pero qué importante es ver la vida de estos jóvenes que estuvieron dispuestos a ser humildes y a ser enseñados. Porque entendía que detrás de todo eso había un propósito. Ahora fíjense en el versículo 17 que leíamos, dice, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento. Dentro de los propósitos de Dios estaba que ellos puedan aprender todas estas cosas. Y dice que ellos eran 10 veces mejor que los otros. Aún en medio de las circunstancias difíciles, Dios tiene un propósito. Y podemos ver ese propósito más allá de nuestras vistas. Porque Dios tiene un plan que nosotros a veces no vemos. Pero el propósito es glorificarle a Él en todo lo que hagamos. Tener las acciones correctas. Ahora vamos a ver que aquí Daniel era un joven. Junto con sus amigos habían sido llevados cautivos. Pasaron 4 reyes, pero Daniel permaneció. Jóvenes que pudieron trascender a través de los tiempos, porque estuvieron dispuestos a tomarse de la gracia de Dios, a no rebajar su realeza, a mantener su testimonio, a rodearse de amigos que lo ayudaron a crecer y acercarse a Dios. No negociaron sus convicciones, se tomaron de la gracia de Dios y se dejaron enseñar. Qué importante es ver estas cosas en la vida de estos jóvenes y cuánta enseñanza nos queda. Y trascendieron a través de los tiempos porque hoy podemos ver en la Biblia la vida de estos jóvenes y cuánto nos pueden enseñar. Qué importante es poder dejar marcas mientras pasamos por este mundo, que podamos influenciar a otros, que podamos enseñarle a otros, que podamos formar a otras personas, a nuestros hijos, a nuestros discípulos, poder enseñarles principios de la palabra de Dios que puedan marcar su vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, Señor, porque venimos a tu casa para adorarte, reconociendo, Dios, que todo lo que somos, lo que tenemos, es por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias por la vida eterna. Gracias por la esperanza de que un día vamos a estar en tu presencia, Señor. Eso alienta nuestro corazón, Señor. Sabemos que en este mundo vamos a tener aflicción. Sabemos que en este mundo tenemos, Señor, pruebas, situaciones difíciles. Pero confiamos en que tú tienes propósito y que en medio de esas circunstancias, Señor, podemos marcar la diferencia. Podemos mostrarle al mundo, Señor, que somos diferentes, que somos tus hijos. Te pedimos, Dios, que tú bendigas tu iglesia, Señor. Bendice a cada hermano. Tú conoces cada corazón, cada situación. Tú la conoces, Señor. No permita, Señor, que manchemos tu testimonio, que podamos, Señor, exaltarte aún en medio de las circunstancias difíciles, que podamos glorificar tu nombre, que podamos mostrar a este mundo algo diferente, que podamos mostrar que somos hijos tuyos. En tu nombre amo, Dios. Amén.